virtuales, cómo instalar Ubuntu. Ahí se conectó la profe. Buenos días, Mónica, ¿cómo andás? Buen día, Juliana. Espero que me dure la señal. Bueno. Bastante inestable. Buen día. Qué bacán. Bueno, le estaba comentando a los chicos que vamos a ver hoy la segunda parte de lo que sería el trabajo práctico número 1, que la primera parte, bueno, consta de lo que ya habían visto con la profe, que fue la creación de máquinas virtuales, instalación de Ubuntu, y la segunda parte tiene que ver con instalación de paquetes, ¿sí? Ahora ya vamos a ver bien qué son los paquetes y cómo se pueden instalar y demás. Vamos a arrancar, a ver si me deja grabar. Ahí está. Bueno, ahora les comparto mi pantalla. Les voy a compartir toda mi pantalla, así vamos viendo las filinas y la máquina virtual. Ahí está. Ahí están viendo, ¿verdad? A ver. Sí, se está viendo la presentación. Bien, perfecto. Bueno. Ahí está. Voy a hacer esto más chiquitito. Ahí está. Bien, bueno, entonces vamos a arrancar con lo que son instalación de aplicaciones en Linux, ¿sí? Hay diferentes formas de poder instalar aplicaciones en lo que respecta, bueno, al sistema operativo Linux. Una de las formas es por código fuente, otra es a través de gestor de paquetes y otra es instalarlo desde un binario. Nosotros nos vamos a centrar puntualmente en lo que es instalación a través del gestor de paquetes, ¿sí? Vamos a ver las otras para que ustedes las conozcan, sepan que existen por si en algún momento las tienen que utilizar o les es más fácil usarla en algún otro momento, pero el trabajo práctico en sí se va a centrar en lo que es la instalación a través del gestor de paquetes. Bien, para arrancar vamos a ver cómo es la instalación por código fuente. Lo que se requiere es, bueno, principalmente descargar el código fuente de algún lugar, digamos, de la web. Vamos a tener, por lo general se va a descargar algo como este formato, así con .tar.gz, que ya vamos a ver más adelante en la materia qué significa esto. Significa que está comprimido este GZ, ¿sí? Entonces, al estar comprimido, el paso siguiente a descargarlo sería descomprimirlo. Con este comandito, como les digo, que ya más adelante vamos a ver cómo se escribe este comando y demás, pero con este comandito nosotros podemos descomprimir ese archivo, ¿sí? Una vez que los tenemos descomprimidos, nos tenemos que mover nosotros al directorio donde está ese archivo que acabamos de descomprimir. Para movernos se utiliza el comando cd, que también ya lo vamos a ver más adelante. Con este comando uno se puede mover de carpeta a carpeta y a diferentes directorios y demás. Entonces, con este comandito nos movemos a la carpeta donde está el directorio, donde está ese archivo que acabamos de descomprimir, ¿sí? Una vez que tenemos descomprimido y estamos en la carpeta, lo que tenemos que hacer es compilar el programa. ¿Se acuerdan que ustedes deben haber visto el año pasado en AED que ustedes escriben un programa y lo compilan para ver si está todo en orden? Bueno, acá se tiene que hacer lo mismo. Con este comando se compila el programa. Una vez que se compila, se tiene que construir con el comando make y luego sí estamos en condiciones de poder instalarlo, ¿sí? Profe. Sí. Profe, disculpe, hay un sonidito que está a cada rato sonando, ¿puede fijar si se lo puede sacar? Porque creo que suena cada vez que entra alguien. Y está tilón. Sí, yo lo siento. No sé, Moni, ¿vos podés ver si lo podés desactivar mientras? Ahora vemos. Ahora me fijo. Dale, gracias. Bueno, y como les decía, una vez que tienen todos estos pasos, recién ahí se puede instalar con este comandito, make install, ¿sí? Esto es lo que respecta a instalación por código fuente, ¿sí?
Ahí está. El otro tipo de instalación que les mencionaba era con binarios. ¿Qué es un archivo binario? O sea, son los archivos .bin, que no sé si alguna vez vieron, pero bueno, tienen el archivito y termina en .bin. Son archivos binarios y suelen ser instaladores de programa, ¿sí? La ventaja que tiene este tipo de archivos es que por lo general funciona en todas las distribuciones de Linux. Ahí Fabricio dejó en el chat cómo desactivarlo, Moni. No sé si lo podés ver. Bueno. Bien. ¿Cómo se instala un archivo binario? Sí, ahí estoy yo. Justo. Bueno, buenísimo. Se puede instalar haciendo doble clic, como instalamos en Windows, por lo general, haciendo doble clic en el programita, o si lo quieren instalar por línea de comandos, de vuelta nos tenemos que mover a la carpetita donde está ese binario con el comando CD que habíamos visto antes. Le tenemos que dar permiso de ejecución a ese archivo, que para darle permiso de ejecución también más adelante vamos a ver este comandito chmod. Lo que hace este comandito acá al ponerle A más X y el nombre del archivo binario, le estamos dando el permiso que se pueda ejecutar ese archivo, ¿sí? Y una vez que le damos permiso de ejecución, lo ejecutamos con .barra y el nombre del binario, ¿sí? Bien. Es muy sencilla, es un poco más fácil la instalación de binario que lo que es por el que veíamos recién con el código fuente. Y por último, la tercera opción que tenemos para instalación es a través del gestor de paquetes, que es en la que nosotros nos vamos a enfocar ahora, ¿sí? Un gestor de paquete, como dice aquí, es una colección de herramientas que sirve para automatizar el proceso de instalación, de actualización, de configuración, de eliminación de paquetes, ¿sí? Uno puede acceder a este gestor de paquete e instalar las aplicaciones que haya en ese gestor de paquetes, ¿sí? Es como bien dice ahí, se utiliza una base de datos para llevar un monitoreo de los paquetes instalados, ¿sí? Los instalados, los no instalados y los que pueden estar disponibles para futuras instalaciones. Hay diferentes gestores de paquetes en Linux, yo acá les nombré algunos, que es Pacman, Yaml o apt. Nosotros hoy vamos a ver específicamente apt, que se utiliza por línea de comandos, ¿sí? Como les decía, este gestor de paquetes, digamos, ahí nosotros podemos tener todas las aplicaciones que por ahí Linux o el sistema operativo que estamos usando necesita. Esos paquetes se descargan de un repositorio, esas actualizaciones, ¿sí? Ese repositorio se llama source list. En este archivito están configurados los repositorios, son URLs de internet, digamos, de donde se conecta Linux para descargar esas actualizaciones que existen, ¿sí? Fíjense, acá, bueno, ya lo vamos a ver en la máquina virtual, cuando tiene este asterisco adelante significa que la línea esa es un comentario, ¿sí? Los comentarios aquí son con el asterisco, no, el numeral, no me salió el nombre. Bien, fíjense, acá tenemos una URL, acá tenemos otra. Nosotros podemos editar este archivo si es que alguno de estos repositorios ya caducó o si hay algunos, no solamente porque haya caducado, sino si hay alguno más actualizado o de alguno que ustedes conozcan que quieran descargar actualizaciones, se puede editar. La forma de verlo, también ya vamos a ver más adelante, pero se utiliza cat para ver el contenido de un archivo. ¿Ven? Yo acá en esta línea de comandos lo escribí y me dio como resultado todo esto. Yo estoy visualizando lo que tiene ese archivo. Para editarlo, se puede editar entrando a un editor de texto como es Gedit.
Fíjense que yo pongo heading y de vuelta la ruta donde está ese archivo. Fíjense que me muestra el mismo contenido, pero bueno, con un fondo blanco y yo acá lo puedo editar. Puedo cargarle una URL nueva si quisiera o borrar alguna. Como les decía, tengan en cuenta igual que estos son comentarios, no les hace nada. ¿Sí? Bien. Si tienen alguna consulta o algo, me van escribiendo. ¿Sí? Yo por ahí voy viendo el chat, pero por ahora veo que siguen hablando del ruidito nomás. Así que bueno. Bueno. Ya lo desactivé, pero no modificó esta reunión. Quizás a partir de ahora las demás ya no tengan el sonido, pero bueno, ya lo desactivé. Bien, bueno. Bueno. Ahora vamos a ver cómo empezar a trabajar con este gestor de paquetes, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? apt, como veíamos que es un gestor de paquetes, se utiliza con este formato, apt-get, ¿sí? Si ustedes ven, yo le agregué la palabra sudo adelante. Esto significa que vamos a estar trabajando como si fuera modo administrador, ¿sí? Porque para trabajar, para hacer instalaciones y demás, nos pide que que tengamos como permiso de administrador, de root. Una opción es que nos logueemos con root, entonces ahí no hace falta escribir el sudo, pero si no estamos logueados con root, que es el administrador, sí hace falta ponerle sudo y lo que querramos hacer. Bien, acá utilizamos el apt-get update. ¿Qué hace este update? Lo que hace es actualizar el listado de paquetes que tenemos disponibles nosotros para después poder instalar, ¿sí? Fíjense que cuando lo ejecutamos me pide, bueno, la clave del usuario con el que estoy logueado y empieza a descargar paquetes, ¿sí? Fíjense que se conecta a las URLs esas que veíamos antes en el archivito anterior, que les decía que desde ahí, de esos repositorios se descargaban las actualizaciones. Bueno, fíjense que se conectan a esas URLs, ¿sí? Y empieza a descargar paquetes disponibles que haya. Bien. Profe, una consulta. Sí. Puede ser que a mí me actualizó menos, o sea, tengo menos gigabytes, o sea, me actualizó distintas cosas. Puede ser, sí, todo depende. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando instalaban Ubuntu le salía una opción que decía bajar actualizaciones también con la instalación? Por ejemplo, no es lo mismo si ustedes tildaron esa opción a si no la tildaron. Si la tildaron, probablemente tengan pocas actualizaciones para bajar cuando larguen este comandito, ¿sí? Pero si no la tildaron a esa opción cuando hicieron la instalación de Ubuntu, quizás este listado sea mucho más grande, ¿sí? Así que sí, está bien si te descargó menos o cosas diferentes, ¿sí? Bien, una vez que ejecutamos este comandito que nos actualiza ese listado de paquetes, profe, ¿qué versión de Ubuntu tenemos que usar para los TP? Creo que no les pide ninguna específica de Ubuntu. O si, no me acuerdo la verdad. Ya nos vamos a fijar y le decimos. Habíamos quedado que iban a instalar, si no tenían mucha memoria, podían instalar un Ubuntu 14 o 16, no había problema, ¿sí? Por más que pide el 20, depende de los recursos que ustedes tengan. Bien. Bien. Bueno, una vez actualizado entonces el listado de paquetes, lo que podemos hacer para que se actualice ese software es ejecutar esta línea de comandos. Es el apt-get upgrade. Ahí se empiezan a hacer todas las actualizaciones de las aplicaciones, ¿sí? Fíjense que me pide, una vez que lo ejecuto, me pide una confirmación si estoy seguro que quiero instalar y demás. Vean que otra forma de hacer el upgrade puede ser con this-upgrade o con full upgrade, ¿sí? Hay diferentes formas de poder hacer esta instalación.
Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? No hay nada en el chat. Bueno, pasamos a cómo tendría, porque hasta acá estuvimos hablando de que se nos actualicen aplicaciones que nosotros podemos descargar de ese repositorio, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero instalar algo específico? ¿Sí? Por ejemplo, un editor de texto, como le mostraba antes el Geani, por ejemplo. Bueno, ¿cómo se instalaría esa aplicación puntual que yo quiero? En la línea de comandos, de vuelta es con sudo apt-get y le ponemos la palabrita install y el nombre del paquete que nosotros queremos instalar, o el nombre del paquete o el nombre de lo que queremos instalar, ¿sí? Fíjense que yo acá hice la instalación, ya vamos a hacer un en vivo, pero bueno, acá les dejaba a modo de ejemplo en las PPT. Fíjense que instalé un editor de texto, este Geani es un editor de texto. Fíjense cómo empieza, bueno, a leer y demás, y empieza la instalación, ¿sí? ¿Qué pasa si yo lo quiero remover? O sea, lo quiero eliminar a eso que utilicé. De vuelta es lo mismo, sudo apt-get, y en vez de install, utilizamos la palabrita remove y el nombre del paquete nuevamente. Fíjense que acá le puse sudo apt-get remove Geani. Y empieza a desinstalarse. Obviamente nos pide confirmación acá, si sí o no, y se elimina. Fíjense que por lo general la línea de comandos que tenemos que utilizar es siempre la misma, solo que vamos cambiando la palabrita clave de lo que queremos hacer. Siempre va el sudo, porque si no estamos logueados con root, va el sudo, el apt-get y la palabrita clave de lo que querramos hacer, si es instalar, remover o demás, ¿sí? Bien. Algunos comanditos por ahí útiles son el apt caché show y el nombre del paquete le muestra información del paquete que van a instalar ustedes. Si quieren chequear antes de hacer una instalación, pueden verlo de esta forma. Y otra manera, y bueno, otro comandito es ver la lista de paquetes que tenemos instalados, ¿sí? Con este comandito dp kg-l nos muestra todos los paquetes, todos los programas que nosotros tenemos instalados. Si nosotros buscamos uno específicamente, podemos usar este otro comandito, esto se llama pipe, también ya lo vamos a ver más adelante. Y el comando grep lo que hace es buscarnos dentro de este listado que tenemos nosotros acá, nos busca el nombre del paquete que querramos, ¿sí? Bien, vamos a salir un ratito antes de ver una cosita más y vamos a ir a la máquina virtual. Bien. Vamos a ir viendo un poquito lo que sucede en vivo cuando queremos hacer, por ejemplo, el update. Seguramente a mí ahora me baje pocas cosas porque estuve en la semana probando y ya hice las actualizaciones, así que probablemente me muestre muy poquitas cosas que me descarguen. Como les decía, me pide la contraseña del usuario con el que estoy logueado porque me estoy queriendo hacer root y fíjense que comienza a descargarse. ¿Sí? Están viendo la máquina virtual, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ves. Ah, bueno. Perfecto. Me parecía que había compartido toda la pantalla, pero por las dudas. Bien. Bueno, vieron, fue descargando cosas hasta que terminó. Yo ahora tengo actualizado ese listado de aplicaciones disponibles que voy a tener. Si yo quiero hacer la instalación de esto, lo que tengo que hacer es escribir upgrade. ¿Sí? Vamos de vuelta y fíjense que va a empezar a querer actualizar, me va a pedir confirmación y si le doy que sí, empieza
a instalar esas aplicaciones. Va a demorar un ratito esto. Ahí está. Y ahí termina. Obviamente ustedes pueden chequear, a veces puede ser que les tire error en algo, ya sea en la instalación o cuando están haciendo las descargas. A veces los repositorios de esto que les nombraban caducan, digamos, y cuando se quieren conectar les tira algún error de que no se puede conectar, ¿sí? Si quieren, vamos a ver lo que les mostraba yo del repositorio. Me falta la S. Fíjense. Acá ejecuté esto, el nombrecito del directorio, y fíjense que vemos lo que veíamos más o menos en las filminas. Sí, Laura, ¿querías hacer alguna...? Sí, no, recién lo que vimos que si si alguno de esos está buscado, que nos da un error, y nosotros podemos editar el archivo, ¿de dónde se consiguen los nuevos? ¿O se hace automático? O sea, Tenés que... No, automático. Por lo general, cuando haces la instalación de Ubuntu, sí, este archivo se genera automáticamente con los repositorios actualizados. Es muy raro que tengas alguno viejo cuando lo instalas, pero si tenés que actualizar alguno, los tenés que buscar en la página, creo que en la página oficial de Ubuntu, de Linux, salen los repositorios, ¿sí? Los tendrías que buscar de dónde, cuáles son los más actualizados. Por ejemplo, en la facultad nos pasa que cuando queríamos hacer en el laboratorio de sistemas, que es donde ustedes deberían cursar, digamos, sistema operativo, teníamos una versión de Debian más vieja y cuando se quería conectar a los repositorios que salían por cómputos, tiraba error porque no se podía conectar. O sea, había que tocar estos archivos. Obviamente nosotros no teníamos acceso y por eso no lo podíamos hacer. Pero ahí sí nos tiraba errores, por ejemplo, cuando queríamos hacer una actualización de este tipo. Bien. Bueno, ahora vamos a instalar para que vean ustedes un paquetito. Estoy olvidando. Vamos a instalar, por ejemplo, una impresora PDF. ¿Sí? Con apt-get install. Y vamos a poner caps PDF. Fíjense cómo es una aplicación puntual que yo estoy y fíjense que me apareció que ya se agregó la impresora. Pero, bueno, no terminó todavía. Vamos a chequear cómo vemos que se instaló esa impresora. Como les decía, para ver el listado de paquetes, podemos utilizar, esperen que voy a limpiar la pantalla, así les es más fácil. DPKG -L. Fíjense que nosotros acá podemos ver todo el listadito que tenemos de aplicaciones instaladas, ¿sí? De aplicaciones que hayamos instalado nosotros o de aplicaciones que instaló el propio sistema operativo. Vamos a ver, el paquete se llama print algo, así que vamos a ir. Bueno, para no ver todo el listado y llegar hasta la P, yo lo que voy a hacer, voy a usar lo que les decía, el grep, que me va a buscar en ese listado lo que yo le pase, ¿sí? Ahí está. Fíjense que acá me devuelve que tengo instalado esto. Otra forma de verlo era que yo en ese listadito, en este que estamos acá, llegara hasta ver este paquete instalado, ¿sí? Pero bueno, como es muchas las instalaciones que yo tengo, las aplicaciones que yo tengo, perdón, no iba a seguir hasta encontrar la P, lo busqué. Fíjense que esta II significa que está instalado. Vamos a ver cómo esto cambia cuando yo borre este paquete. Miren, vamos a volver a buscar la liñita de comandos y vamos a borrarlo. Remove.
Bien, me dice que no lo puede. Fíjense que con este nombrecito no lo puedo desinstalar. Me está diciendo que utilice este, porque ese es el nombre del paquete, ¿sí? Entonces vamos a poner printer driver. Equivoqué acá. Driver, ¿cómo es? CUPDF. Ahí está, vamos a ver, me pide confirmación, me pongo que sí. Vamos a esperar un ratito. Perfecto, se desinstaló. ¿Cómo vemos si se desinstaló? Vuelvo a ejecutar el listadito de paquetes y busco esto. Fíjense que me vuelve a aparecer, pero fíjense que acá no me aparece más y me aparece RC. Significa que está eliminado, digamos, este paquete, ¿sí? Bien. Es muy sencillo, no tiene ningún grado de dificultad hacer instalaciones, ¿sí? Por lo que vemos. Puede ser que a veces cuando quieran instalar algo le pida tener instalado algún otro programa antes, ¿sí? Por ahí pueden llegar a renegar con eso, pero por la instalación en sí no van a tener problemas. Bien, y por último vemos una cosita muy sencilla que es la instalación de drivers. Si ustedes tienen que llegar a instalar algún driver, por lo general en Ubuntu no hay demasiados problemas como puede llegar a haber en Windows con controladores, ¿sí? Vieron que a veces no se nos instalan en Windows los controladores correctos, por ejemplo, de un monitor, de la pantalla y demás, y tenemos que buscarlos y descargarlos. Por lo general en Ubuntu se instalan todos y sale funcionando bien. Pero si ustedes tuvieran que cambiar algo, la forma de hacer instalaciones de driver es en esta opción que es software y actualizaciones, en la pestañita que dice controladores adicionales. Ahí nosotros vamos a tener un listado de los drivers disponibles que tenemos. Fíjense, vamos a entrar acá, buscamos, se llama actualizaciones, software y actualizaciones. Abrimos esa opción. Y fíjense que tenemos varias cosas, ¿no? Nos muestra el software de Ubuntu que tenemos, otro software, actualizaciones disponibles que podamos llegar a tener. Y acá tenemos los controladores. Busca los que tiene, demora un ratitín. Y fíjense que me sale. En este caso yo no tengo mucho, fíjense, no puedo seleccionar nada más que este. Pero si ustedes tuvieran alguno disponible, pueden tildarlo y le ponen aplicar cambios, ¿sí? Y eso le instala ese driver que tienen ahí disponible. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? Esto sería todo lo que tiene que ver con instalación de aplicaciones por gestor de paquetes. Y bueno, vimos esto de driver por si en algún momento necesitan instalar algo que no les funcione bien. Pero básicamente esta es la segunda parte del trabajo que van a tener que entregar, que es muy sencillo. Se le va a pedir instalar algunas aplicaciones y demás y es muy simple, ¿sí? No, profe, está bien. Bueno, si no tienen dudas, les voy a dejar de compartir yo. Ahí estamos. Y vamos a continuar con la profe Mónica, con el resto de la clase. Bien, ya le vamos a subir el trabajo práctico, Juliana, cuando Sí. tenga el ok. Y a partir de ahí, entre hoy y mañana lo subimos y a partir de ahí tienen ustedes 15 días para entregar. Recuerden que van a trabajar en grupo y solamente entrega uno del grupo, ¿sí? Que esté bien clarito bueno, ustedes ya saben, en la primera página, quiénes son los que han trabajado, los integrantes. Y bueno, ¿qué nos interesa a nosotros principalmente? La devolución que ustedes nos puedan hacer en el trabajo,
en la conclusión y en cada ítem. ¿Sí? Si pueden hacer algún aporte como grupo, si pueden relacionarlo con el teórico. Nos interesa sobre todo que ustedes puedan reflejar lo que les ha quedado, que han aprendido del trabajo. Como una forma de ver si han podido asimilar, qué es lo que han podido asimilar de todo este tema de instalación, ¿sí? Tanto instalación del sistema operativo y la instalación de los paquetes. Entonces, bueno, yo particularmente siempre comienzo mirando la conclusión. El trabajo práctico todavía no está subido, ¿sí? Como les decía... Las filminas de la clase pasada están, porque ahí en el chat están diciendo si pueden subir las de la clase anterior, ya están esas. Está todo subido. Hoy subimos la de instalación de paquete, que es lo que falta. Y las clases, los videos, como les había dicho antes, están en autogestión. ¿Sí? Hay un archivo donde se van cargando los links. Ese archivo se va a ir actualizando. No es que subamos cada semana un archivo diferente. Bueno, seguimos entonces. Quiero que pongan presente en el chat, así ya nos queda registrado y yo les voy a compartir mi pantalla. Vamos a comenzar con la línea de comandos, a pesar de que ya hemos estado manejando la línea de comandos. ¿Sí? La vamos a analizar un poquito. Bien. Fíjense en el ejemplo, está aquí abajo, me quedo abajo en la pantalla. Esta imagen es de la máquina virtual, puse ls-la, o decimos -a, /d. Estas son las partes de la línea de comando. El primero, que ls, es el comando o la acción, ¿sí? Luego están las opciones, siempre precedidas por un signo menos en su mayoría. En su mayoría son letras que las vamos a ir combinando de acuerdo a que nosotros necesitamos del comando. Y por último, el argumento o los argumentos, porque en esta línea puede haber más de un argumento. Fíjense, nombre del comando, opciones, argumento 1, argumento 2, etc. ¿Sí? Todos los comandos de Linux están en minúsculas. Recuerden que es sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Comandos como ls, cd, pwd, who, etc. Algunos de ellos los hemos visto, pero bueno, nos vamos a detener un poquito en cada uno. ¿Qué vamos a ver de esta línea? ¿Sí? Los argumentos se refieren a nombres de archivos. Cuando digo archivos, incluyo también a los directorios, ¿sí? Lo más importante es que en esta línea de comandos, estas tres partes, que es el comando, las opciones y los argumentos, van con espacios separados por blancos. El blanco es muy importante porque por defecto es el separador de campos. ¿Qué quiere decir esto? Que el shell, el intérprete de comando, lo que hace, barre la línea que ustedes escriben, ¿no es cierto? Es decir, la va leyendo y lee hasta encontrar el primer blanco. Lee la L, la S, y cuando encuentra el primer blanco, toma a ese primer campo como el comando. Luego hace otro barrido, el siguiente campo son las opciones y luego los argumentos. Entonces, si ustedes no respetan los espacios, el shell les va a devolver un mensaje de error diciendo que no encuentra el comando o no encuentra el archivo, etc. Y lo único que les hacía falta era agregar los espacios, ¿sí? Estuvieron viendo ejemplos en cuanto vimos la instalación de paquetes.
como esto. Bien, hacemos referencia a que se escriben con minúsculas, salvo una que otra opción, que pueden estar en mayúsculas, pero son muy pocas. Bien, como ustedes ya comenzaron en el teórico con lo que es archivos, administración de archivos por parte del sistema operativo, me gustaría que me recuerden qué es un archivo para Linux. Pueden levantar la mano y contestar. ¿Qué es un archivo para Linux? Tengo 69 personas. ¿Nadie sabe qué es un archivo? Contenedor de información, dicen. Unidad lógica de información. Una unidad lógica de información. ¿Qué más? En realidad, para el sistema operativo, un archivo es un conjunto de bytes. El que le da la estructura, el que puede interpretar la estructura del archivo, va a ser la aplicación que lo abra, ¿sí? O que lo maneje. Sea, por ejemplo, un gestor de base de datos, etc. Pero para el sistema operativo simplemente esto de byte, ¿sí? Que tiene asociado atributos, que es lo que vamos a ver ahora nosotros. Bien, pero para empezar a trabajar, fíjense que yo aquí puse directorio de conexión. En Windows hablamos de carpetas y archivos. Acá vamos a hablar de directorios y archivos, por más que un directorio es un archivo. Cuando el usuario inicia su sesión de trabajo, se loguea con el sistema cuando ingresa su clave, el sistema operativo lo coloca en alguna parte de ese árbol de directorios, ¿sí? Y lo va a colocar en lo que vamos a llamar directorio de conexión. Acá lo estamos viendo en pantalla. Fíjense, mi directorio de conexión se llama mserna, lo estoy mirando aquí en el entorno gráfico. Y también lo podemos ver desde la línea de comandos con el comando pwd. El comando pwd me va a mostrar el directorio activo, que va a ser justamente, va a coincidir con el directorio de conexión si es que recién inicio mi sesión de trabajo. Y mencioné otro concepto, el directorio activo, el directorio en donde está posicionado el usuario. Por defecto, los directorios de conexión de los usuarios están bajo Home. Fíjense, cuando yo pongo el comando pwd, me muestra la ruta absoluta al directorio activo, mserna, /home /mserna. Entonces, cuando se crean las cuentas de usuario, por defecto se crea un directorio de conexión para ese usuario para que pueda trabajar, donde es dueño de crear y borrar archivos, bajo el subdirectorio Home. Por supuesto, esto se puede cambiar, pero por defecto es así. Bien. El directorio activo va a ser el directorio en donde esté trabajando un usuario o donde esté posicionado. Pero podemos cambiar el directorio activo, es decir, podemos movernos en el sistema de archivo por el gestor de archivo, como lo hacemos en Windows, ¿sí? Que con un doble clic o un clic vamos de una carpeta a otra, y desde la línea de comandos lo podemos hacer con el comando cd. ¿Sí? cd, y como argumento colocamos el directorio a donde nos vamos a mover. Veamos ejemplo de esto, pero yo creo que la mayoría ya lo debe haber probado. Bueno, yo ahora pongo mi contraseña. Bueno, estoy ingresando a mi sesión de trabajo.
Se está iniciando la sesión y bueno, y vamos a ver que comienzo a trabajar en mi directorio de conexión. Todo está definido en el archivo que tiene las cuentas de los usuarios, que lo habíamos visto, que es el archivo etc Power. Acá tengo el gestor de archivos, que les va a permitir a ustedes moverse en ese árbol de carpetas, ¿sí? La carpeta personal es el directorio de conexión. ¿Sí? Después me puedo mover al escritorio, descargas, o ir a otros discos que tenga compartido con Windows, por ejemplo. ¿Bien? Y si no, puedo moverme, como habíamos visto, por la línea de comandos. Entonces voy a abrir una terminal ahora. Ahí está. ¿Dónde estoy ubicado? PWD. ¿Sí? En /home mserna, dentro de lo que es todo este árbol de carpetas o de directorios, estoy bajo mserna. El comando cd me permite cambiar el directorio activo. Si pongo cd espacio barra, vamos al directorio general o padre, la raíz, que es como poner C2 .. Estoy en la raíz de este árbol de directorios. ¿Sí? Y fíjense que, como está configurado, antes del signo pesos, que indica que el shell está esperando órdenes, me muestra cuál es el directorio activo. Puedo colocar cd /dev y ahí cambié el directorio activo. /dev. ¿Sí? cd sin argumentos va a permitir que ustedes regresen al directorio de conexión. Fíjense, el directorio de conexión se va a mostrar con este símbolo que tenemos aquí, que es como una ondita. Este está indicando que ustedes están en el directorio de conexión, que es Cerna. Bien, nos podemos mover en el árbol de directorios sin problema. Ahora, es muy importante que le demos bien la ruta a la cual nosotros queremos acceder. ¿Sí? Yo hablo de ruta. Es decir, darle, por ejemplo, cd /home /mserna. Eso es una ruta. Porque voy detallando el camino a seguir del shell, ¿sí? Tiene que primero leer el directorio raíz, luego el directorio home, y dentro de home va a leer mserna. Esto es lo que llamamos ruta o camino. Esto tiene que estar correcto, si no les va a decir que no encuentra el directorio o no encuentra el archivo. Bien, ahí estamos. En las clases que siguen vamos a ir profundizando en estos conceptos de ruta. Ustedes todavía no han avanzado tanto en el teórico, ¿sí? Otro comando que vamos a utilizar bastante es el comando ls, lista. ¿Qué va a listar? Lista el contenido de uno o más directorios. Si nosotros pasamos un argumento, les va a listar el contenido del directorio o de un conjunto de directorios, ¿sí? O carpetas. Bien. Bueno, el gestor de archivos ya se los mostré, aquí está. Y les va a permitir navegar. Esto lo van a usar en la primera parte hasta que ustedes se acostumbren a la línea de comandos, ¿sí? Ustedes se van a mover en el árbol a través de la línea de comandos y después pueden ver en el gestor de archivos a dónde están, ¿sí? Si realmente ejecutaron bien la línea de comandos. Bueno, ¿qué opciones vamos a ver hoy? Hoy, porque el comando ls
tiene muchísimas opciones, así como cada comando es muy vasto y ustedes pueden conocer mucho. Pueden consultar permanentemente el MAN, el manual en línea. Es de Linux, se baja en cada instalación y podemos consultarlo. Man, espacio y el nombre del comando que ustedes quieren consultar. Por ejemplo, ls. Acá tenemos lista, el contenido de los directorios. ls opciones, las que ustedes necesiten, y la lista de argumentos. Opción "-a", fíjense que puedo utilizar "-a" o "-al", "-a" mayúscula, "-author", "-b". Bueno, de todas estas opciones vamos a ver, algunas no todas, las demás las van a experimentar ustedes y van a explorar, ¿de acuerdo? Miren todas las opciones que tiene este comando. Por supuesto, no nos podemos detener tanto en cada comando, ¿sí? Hay una breve explicación de lo que puede mostrar. Bueno, ¿quién escribió el comando? El autor. Fíjense que es Richard Stallman, que es uno de los precursores del movimiento GNU, de software libre. Él escribió este comando junto a David Mackenzie. Tienen correcciones de algunos bugs que los pueden bajar de estas páginas y el copyright. ¿Cómo vuelvo al shell, a la línea de comandos? Presionando la tecla Q. Bueno, y así con cada comando. Bien, les decía que vamos a ver hoy 3 opciones. La opción "-l", "-a" y "-i". La opción "-l" muestra un listado extendido. Es decir, no solo me va a mostrar el nombre, sino que me va a mostrar atributos. Recuerden que un archivo tiene asociado atributos. Algunos de estos atributos me los muestra a través de la opción "l". Y la opción "i" va a mostrar otro atributo importante, que es el número de inodo o identificador de archivo. ¿Pudieron ver en el teórico qué es el inodo? No, me parece que lo nombramos, pero todavía no lo vimos bien en detalle, me parece. Bien, el inodo, en principio, es un número que tiene asociado el archivo, es un número único para este sistema de archivo, para esta instalación. La instalación que ustedes tienen, cuando creen un archivo, le va a asignar otro inodo, ¿sí? Es decir, que los va a distribuir diferente. El inodo es un número que, como les decía, identifica en forma única el archivo, y cuando el archivo se borra, ese número se libera y puede ser asignado a otro archivo. Ahora, este número inodo está asociado a un bloque de disco, ¿sí? O que es una tabla de inodo, un bloque índice que se llama. En esa tabla se almacenan todos los atributos del archivo y se almacena también los números de bloque que está ocupando en el disco el archivo. ¿Sí? Entonces, este número es muy importante porque da acceso a un bloque de disco que lo llamamos bloque índice, que va a permitir acceder al archivo y encontrarlo en el disco. Luego tenemos este carácter que sigue, que puede ser un guión, puede ser una D, una L, una S, indica el tipo de archivo. El guión, mayormente vamos a trabajar, son los archivos comunes o ordinarios de texto que vamos a crear nosotros. La D es un directorio, fíjese que está con otro color, y la L un enlace simbólico, o lo que vamos a llamar después acceso directo. Bien. Los otros 9 caracteres que tenemos, RWX, permisos, lectura, escritura y ejecución, lo vamos a ver en detalle más adelante. Contador de enlaces, 1, 2, 2, 2, 2, son link al bloque índice del archivo. La siguiente columna, el dueño del archivo,
luego el grupo del archivo, el tamaño en byte por defecto, tamaño del archivo lo muestra en byte, fecha de creación, y por último, el nombre del archivo. Esa es la última columna. Bueno, ls me muestra solamente nombres de archivos, sin argumentos, muestra el directorio activo. El directorio activo es mi directorio de conexión. Sin embargo, yo puedo pasarle como argumento el nombre del directorio que quiero listar. Fíjense, ahí listé, voy a borrar pantalla, con la flechita arriba puedo ir hacia las líneas que ya ejecuté anteriormente, es decir, que tengo un historial. Y fíjense, están en azul la mayoría de estos archivos, quiere decir que son directorios. Son todos los directorios que tenemos en el padre, en la raíz de este sistema de archivos. ¿Sí? Pero sí, fíjense que yo listé el contenido de la raíz, pero no cambié el directorio activo. Porque el único comando que les va a permitir cambiar el directorio activo es el comando cd. Listo, que hay en dev. Miren todos los archivos que tengo en dev. Listo, que tengo en etc. Son todos archivos de configuración y administración del sistema. Pero no cambio el directorio activo. Listo, que tenemos en home. Y tenemos solamente 3 directorios que corresponden a directorios de conexión de usuarios. Bien. Opciones. ls-h me lo muestra en humano, que vamos a llamar. Perdón, me falta la opción L. Muestra en humano, dice. Es decir, que todos los atributos, lo que hace h es mostrar el tamaño, agregándole una k si está en kbyte, una m si me lo muestra en megabyte, y si no agrega nada, lo muestra el tamaño en byte, que sería esta columna que tengo aquí, para abajo. Bien. -i nos muestra el inodo y el nombre del archivo. Recuerden que el inodo es muy importante, es el número que identifica el archivo en todo este sistema de archivo y es único. Puedo combinar las opciones. Inodo, permisos, tipo de archivo, un guión, archivo común u ordinario, permisos activos, los permisos que tienen un guión es porque no están activos, contador de enlaces, fíjense, el archivo A tiene un solo link a su inodo. Es decir, desde este directorio, desde mcerna, puedo acceder al archivo A. El archivo A1 copia tiene 2 links a su inodo. Ya vamos a hablar en otras clases de enlaces o links al inodo o al archivo índice. El comando para mostrar el contenido de un archivo es el comando cat. Cat y el nombre del archivo. Bueno, ahí me está mostrando el contenido del archivo A. Tiene un listado de archivos con inodo solamente, eso es lo que se ha guardado aquí. Pesa 2,2K este archivo. Bueno, y la opción
ls menos a, l, lo que hace la opción A es mostrar también los archivos ocultos. Muestra todo, all. ¿Cuáles son los archivos ocultos? Aquellos que en el nombre tienen al comienzo un punto. Fíjense, tenemos los dos directorios que muestra son los directorios especiales. Punto y punto, punto. Estos directorios están en todos los directorios, ¿sí? Se llaman punto y punto, punto. Otros archivos ocultos, tenemos por ejemplo el .bash history, este es el que almacena todas las líneas de comando que ustedes van ejecutando. .bash logout, .bash src, .cache, son todos archivos ocultos, los que tienen en el nombre como primer carácter un punto. Bueno, eso lo pueden ver con la opción "-a" del comando ls. Bien, ls-d, listo, solamente en teoría directorios me mostró uno solo. Me tendré que mostrar un listado. Vamos a ver qué pasó. Bien, la opción "-d" muestra directorios. -d. Muestra solo el directorio activo. Bien. Ya vamos a ir incursionando por algunas opciones del ls. Bueno, ¿cómo crear archivos? Hay varias formas de crear archivos. La forma más sencilla es con el comando touch. El comando touch permite crear archivos vacíos y el nombre o los nombres de los archivos que ustedes quieran crear. Pueden ejecutar un comando y con el símbolo mayor redireccionar la salida a un archivo. ¿Qué estoy diciendo con redireccionar? Cuando ustedes ejecutan un comando, la salida estándar es la pantalla, ¿sí? Si no sale por pantalla, puedo guardar esa salida en un archivo. Eso es redireccionar. O con el comando cat, redireccionando la entrada al archivo. O mediante algún editor de texto. El símbolo mayor lo llamamos redireccionamiento de entrada, ¿sí? Lo vamos a usar bastante. Entonces dijimos, vamos a crear un archivo. Touch. Vamos a llamarlo clase 3, por la clase de hoy. Bien. ls-l de clase 3, que así se llama el archivo. Y ahí me está mostrando. Vamos a ver si lo creo. ls-l. Ahí está, clase 3. Ah, no me lo creo porque ya tenía un directorio que tenía ese nombre. Entonces voy a buscar otro nombre. Disculpen, chicos. Vamos a llamarlo touch estado. Bueno, ahí está el archivo. Y ahí están los atributos de este archivo. Recién no creó el archivo clase 3 porque ya tenía yo un directorio con ese mismo nombre. Bueno, fíjense los atributos del archivo estado. Es un archivo común u ordinario. Lo creó por defecto con los permisos activos de lectura y escritura, RW. El dueño es mserna y tiene tamaño 0. Lo creó vacío. ¿Cuál es la opción para mostrar el inodo? ¿Se acuerdan? La I minúscula, profe. La I. Bien, gracias.
Ahí tenemos. Se asoció el número 279.886. Ese es, ¿sí?, el inodo asignado al archivo. Creamos directorios ahora. mkdir, ¿sí?, un subdirectorio dentro de lo que es el directorio activo. Recuerden que estoy en mcerna. Puedo crear de a un directorio o puedo crear, ¿sí?, más. Subdir 2, por ejemplo. Ahí tenemos. ls-li. Voy a filtrar con grep todos los que comiencen con sub. A ver, ahí tengo 2 directorios. Grep es un filtro, ¿sí? Grep es un comando que filtra algún patrón, por algún patrón, en este caso sub, todas las líneas que tengan estos 3 caracteres, las filtra y las muestra. Puedo hacer eso en un archivo, recorriendo un archivo, o recorriendo la salida de otro comando. En este caso ejecuté el comando ls-li y lo envié a un buffer intermedio, que es el pipe, que es la barra esta, y de ese buffer lo toma como entrada el comando grep y filtra la búsqueda que yo pedí. Me muestra entonces estas 2 líneas. ¿Sí? Tengo el inodo asignado a los directorios. Fíjense que están en los 293.000, se los asignó secuencial, 873 y 874, distinto a la numeración que utiliza para los archivos. Tipo directorios, estos archivos son tipo directorios, tienen, fíjense, distinto a lo que es el estado, lo creó al archivo estado con un contador de enlace en 1, ahora lo crea a los directorios con contador de enlace en 2. Esa es la diferencia entre un archivo común y un directorio. Tamaño 4096 bytes, 4K. Bien, ¿qué tienen adentro cada uno de estos directorios? Están vacíos, los acabamos de crear, pero tienen por defecto 2 archivos especiales, punto y punto punto. Y vamos a agregar la opción I. Punto y punto punto. Estos son archivos especiales. El directorio punto, fíjense que tiene el mismo número de bloque índice o inodo que el directorio que lo contiene, subdir 1. Porque punto es el mismo directorio, o sea, apunta a sí mismo, decimos. Punto punto es un puntero al padre, es decir, a mcerna, porque mcerna está conteniendo al subdirectorio 1. Lo mismo pasa con el subdirectorio 2. ¿Sí? Punto apunta a sí mismo, fíjense que subdirectorio 2 es el 874, acá está, que es punto, y punto punto es el 935, que en realidad está haciendo referencia al padre, a mcerna. ¿Sí? Entonces eso a ustedes les va a permitir manejar lo que vamos a llamar después rutas relativas. ¿Sí? Hasta ahora hemos estado utilizando rutas mayormente absolutas. Vamos a cerrar esto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? En el chat por lo menos no. Bien, gracias. Bueno, vemos un ejemplo de lo demás. Pasa muy rápido la hora. Podemos crear, fíjense, nosotros recién vimos un ejemplo de lo que sería comunicación de procesos. Ustedes lo van a ver como unidad 3 del
la modalidad académica, la tubería, ese pipeline que nosotros hemos usado, permite que de alguna manera estos procesos que se crean, cuando se ejecuta un programa, se crea un proceso, se comuniquen a través de ese buffer. Si no, podemos crear archivos poniendo, por ejemplo, PWD, fíjense que por defecto la salida es por la terminal, podemos redireccionar esa salida y llevarla a un archivo. Entonces pongo PWD mayor ruta. Pero a este archivo ruta lo voy a guardar no en el directorio activo, que es mserna, sino que lo voy a poner en subdir 1, que lo creé recién, lo voy a poner ahí abajo y lo voy a llamar ruta. Ahí está. ls grep ruta, me va a decir que en el directorio activo no está, pero sí va a estar en subdir. Ahí está ruta. Hago un listado de lo que es subdir y no hace falta que hubiese usado el grep porque es el único archivo que tengo, pero puedo mostrar en formato extendido, puedo mostrar los ocultos y el inodo de este directorio. ¿Qué tiene? Tiene los directorios especiales más el archivo ruta que acabamos de crear. Puedo ver el contenido. Guardé la ruta al directorio activo, que fue la salida del comando pwd que yo ejecuté acá, ¿sí? Fíjense que cuando ejecuté esta línea no apareció nada por pantalla. La salida la guardo en el archivo ruta. Entonces puedo crear un archivo utilizando redireccionamiento. Puedo redireccionar la entrada desde el teclado. cat mayor, ¿sí? Datos 23. Fíjense que tengo el prompt esperando que ingrese datos, clase de SOP, línea de comandos. Acá si me equivoco no puedo volver atrás, ¿sí? Porque es algo, no es un editor de texto, es algo muy simple, y grabo con control D. Ahí está. Cat datos. Me va a mostrar, pero no existe el archivo porque me equivoqué. Me va a mostrar lo que guarde, la línea que guarde. Si quieren agregar líneas, cat mayor mayor, agrego, ¿sí? Líneas al archivo. Día soleado. Control D, grabo. Y ahora me muestra lo que tengo. Tengo dos líneas. La primera que puse al crearlo al archivo y la que agregué. Y si no, con un editor de texto, ¿sí? Con V, con gedit, con cualquier. Pensar. Le pongo un nombre de un archivo que no exista. Y acá ya estoy en el gedit. Esto lo van a usar ustedes para crear los scripts o los programas. Y guardan. Guardar. Ya está. Listo. Ahí está pensar. Si yo pongo un cat pensar, me va a mostrar la línea que puse. Bueno, quise poner hola, estamos todos. Y ahí creé otro archivo. Bueno, hay distintas formas de crear archivos. MKDIR ya lo vimos, creamos directorios. Si ustedes van al gestor de archivos, les tiene que aparecer los directorios de esta manera. Bien, nos quedan unos minutitos para trabajar.
quiero que lo prueben ustedes en sus computadoras, en sus máquinas virtual. Lo vamos a probar ahora y si tienen algún problema lo comentan, y el que quiera compartir su pantalla para mostrar lo que hizo, levanta la mano y no hay problema. El primer punto dice, bajo su directorio de conexión, crear el siguiente árbol de directorios. El subdirectorio trabajo, y bajo este subdirectorio trabajo vamos a crear subdir 1 y subdir 2. Luego, dentro de cada subdirectorio, acá hay que cambiar el directorio activo, crear el archivo datos, van a agregar una línea con su nombre completo, y luego van a crear el archivo legajos, pero vacío. Ese archivo legajos va a estar dentro de subdir 2. Quiero ver si se animan, y se animan luego a mostrar lo que han logrado. Ahí en el chat dice, profe, el directorio de conexión era el /home/user. Sí, si user es tu usuario, digamos, tu nombre de usuario. El nombre de usuario, exacto. Bien. Ahí están escribiendo por el chat, mkdir trabajo, mkdir trabajo /subdir 1 y mkdir subdir 2. Están haciendo el trabajo en grupo. Recuerden que el comando cd, solo, sin argumento, siempre los va a ubicar en el directorio de conexión. Ponen cd, enter, y ya van a estar en el directorio de conexión. Profe, una consulta. ¿Cómo hago para borrar un archivo? Para borrar el archivo, el comando es rm y el nombre del archivo. Ahora lo vamos a mostrar. No te vayas a olvidar del nombre del archivo, porque si no te va a borrar todo lo que tengas en el directorio donde estés parado, ¿sí? Dale, Tienen que tener gracias. cuidado con el RM. Sí, rm, pensar, que es el que yo había creado recién, ahí lo borro. Yo pongo ls pensar, no me lo va a mostrar. ¿Ve? Me dicen que no existe. RM y el nombre o el listado del nombre de los archivos que ustedes quieran borrar. Archivos comunes, ¿no? Ahí Alexis, tené cuidado de que Touch te crea un archivo vacío, ¿no? Vos ahí estás queriendo utilizar dos comandos juntos con TouchCAD.
Noelia, no. Noelia dice que le está tardando mucho en abrir Ubuntu y que su compu es vieja. Lo que podés hacer, como había dicho la profe, que el Ubuntu que hayas instalado sea alguno más antiguo, como el 14, y ponerle el mínimo de recursos, digamos, cosa de que tu compu por ahí lo pueda tirar bien. Tiene que elegir al instalar la opción de una instalación mínima y que al instalar no actualice paquetes. No hace falta que esté conectada a internet, cosa que haga realmente una instalación mínima. Menos RAM puede ser, pero también hay que ver cuánto tenés porque si no, no te va a funcionar tampoco el Linux con menos RAM. No sé cuánto le pusiste. Claro. Bueno, tenemos 2 minutitos más y vemos si alguien quiere compartir su pantalla y mostrar el trabajo. Ahí dejé de compartir yo, a ver si alguien se anima a compartir su terminal. Clear, limpia pantalla. Está bien. Bueno, chicos, levante la mano el que quiera compartir su terminal. Es como una pequeña ejercicio más allá de lo que ustedes hayan podido crear. Cuando llegue el momento de la evaluación final, van a tener que compartir su pantalla, su terminal y mostrar el trabajo. Entonces, empecemos desde ahora como ejercicio. Dale, Ignacio, te tenemos que hacer. No, él puede compartir. Ah, ¿puede? Ah, Sí, bueno. sí, que comparta. Trata de compartir. Ahí está. Si querés prender el micrófono también, ¿eh? No hay Sí, drama. sí, que habilite el micrófono, así nos cuenta. Ahí está, ¿se me escucha? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, yo lo que hice fue crear la carpeta de trabajo, donde ahí, bueno, creé los directorios, el subdir 1 y subdir 2, Bien. y dentro de subdir 1 creé el archivo datos, que tiene mi nombre, y dentro de la carpeta subdir 2 creé el archivo legajo, que está vacío. Bien, perfecto. Paramos ahí. Utilizó para crear el comando mkdir, fíjense, creó trabajo y después se movió en el árbol, él está cambiando el directorio activo, es decir, que desciende en el árbol, pone como directorio activo a trabajo, y ahí es donde va a crear subdir 1 y subdir 2, que están al mismo nivel. Ambos están dentro del directorio trabajo, ¿sí? Y luego supongo que te habrás ubicado dentro de subdir 2, dentro de subdir 1 y creaste el archivo datos. ¿Con qué comando creaste el archivo datos? Con el touch.
Lo creaste vacío primero. Sí, Y después, ¿cómo le agregaste la información que te pedimos? con el head, Lo editaste. claro. Ujú, bien. Y el legajo lo creaste con touch también. Sí, sí, y lo dejé vacío. Y lo dejaste vacío. Bien, perfecto. Por lo menos llegaste a la consigna. Bien. Gracias, Ignacio. ¿Alguien que lo haya Hola. hecho diferente? ¿Alguien que quiera compartir y mostrar si lo hizo diferente? Chicos, hay algo, un concepto que les explicó hoy la profe que es muy importante que sepan la diferencia de directorio de conexión y el directorio activo. Porque hemos visto a veces en los parciales que se equivocan, le pedimos que creen una carpeta en el directorio de conexión y quizás lo hacen en el activo, ¿sí? Claro. O al revés. Entonces sepan bien esa diferencia de cuál es cuál. Exacto. Ignacio creó, en este caso, primero lo creó vacío el archivo y después lo editó. Esos dos pasos se podrían haber hecho uno con el comando cat. Cat mayor y el nombre del archivo a crear, que es dato. ¿Sí? Pero está bien. Está bien. Siempre hay distintas formas de resolver las consignas. Bien. Bueno, ¿alguna consulta? Por supuesto, esto lo vamos a trabajar, vamos a volver sobre estos temas y vamos a ir agregando conceptos, ¿sí? Tenés que utilizar, Juan Pablo, sí, con un gedit, por ejemplo, es un editor de texto, gedit y el nombre del archivo y lo estás editando. Noelia. Ahí, sí. ¿Qué dice? No sé qué dice. Lo que pasa es que vos no te moviste en el árbol con el comando cd. Ahí Ignacio, fíjate que puso cd subdir 1 y cuando estuvo adentro de ese directorio dir 1, subdir 1, ahí creó el archivo datos. Después se movió y se fue al subdirectorio 2 y creó el archivo legajo. Se movió con el comando cd. Ustedes tienen que leer ahora, como ya está terminando la clase, en el libro de Linux, que tienen todo explicado, van a tener que leer el capítulo 3, que dice Conociendo el sistema de archivos. Ahí les explica, comando pwd, cd, y un concepto que recién hoy empezamos a ver, pero que es bastante, hay mucho para hablar, es las trayectorias o rutas de acceso. Tenemos dos tipos de rutas, las rutas absolutas y las rutas relativas. Como les dije, las rutas relativas las vamos a usar con esos directorios especiales, punto y punto, punto. ¿Sí? Entonces, capítulo 3 del libro de Linux, trayectorias y rutas especiales. ¿Sí? Y tienen actividades resueltas para reforzar lo que hemos visto hoy. ¿Qué dice Laura? Traté de usar gedit, pero no me deja escribir adentro. No me imagino, no sé vos, Juli, por qué no lo deja escribir. No me sale, pero si escribís tampoco te aparece, por más que no te salga el cursor. Podés escribir si no te sale el cursor, ¿eh? Yo recién mostré que sí podíamos escribir. Sí. Si no instala Geani, como te mostró Juliana, instala Geani y trata de usar Geani. Tenés el editor de texto ed también y tenés el editor de texto B. ¿Sí? Son un poco más simples, sin entorno gráfico, pero bueno, tenemos varios editores. Sí. O puedes instalar, elegir uno e instalarlo. Sí, Fíjate Nano si también tenés se puede usar. Nano, o si tiene algún Word. MCD, sí. Exacto. Si tenés algún Word, fíjate, podés usar. Tenemos muchas posibilidades, ¿sí? Acá fíjate, del lado izquierdo de la pantalla, perdón, creo que no.
No estoy compartiendo. No sé. Compartir. ¿Están viendo la terminal? Sí. Bien. Del lado izquierdo yo tengo LibreOffice Writer, que es un Word, ¿sí? Tenemos un Excel, y, que lo llama Calc, y tenemos Impress, que es como un PowerPoint. Entonces, prueba con el Write, que es como un Word, ahí también vas a poder editar y crear archivos. Bien, chicos. Llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí, nos vemos el martes. Es importante que practiquen, utilicen el libro, ¿sí? Que los va a guiar bastante en la forma de ejercitarse. Bueno, nos vemos, chicos. Bueno. Chao, Moni. Chao, Juliana, Nos muchas vemos. gracias. Nos Chao, vemos chao. el martes.